Hola, buenas tardes a todos. Eh, Primero que nada, pedirles disculpas porque esta charla va a ser en español. Así que cualquier cosa voy a tratar de hablar despacio. Cualquier cosa que no se entienda, me preguntan. Quiero agradecer a la gente de este evento por permitirme, por aceptar esta propuesta. Voy a estar presentando una tool open source que desarrollé hace algunos meses, que se llama Debug Watchdog for Linux. ¿Quiénes de acá trabajan con GDB? Bien, bueno, esta tool tiene que ver un poco con eso. La idea es hablar de estas cuestiones. Les voy a contar un poco qué me motivó a trabajar en esto. Algunas cuestiones de cómo funcionan los debuggers y cómo es la API de debugging en el kernel de Linux. Después vamos a estar hablando de la implementación de la solución, algunas cosas que tienen que ver con la arquitectura, más de ingeniería, y después, si nos da el tiempo, vamos a estar haciendo una demo. Un poco sobre la motivación. Estaba trabajando con un framework de testing en Java. Este framework tiene múltiples capas y múltiples scripts. Y lo que hace básicamente es spawnear procesos de Java Virtual Machine y cada una de estas Java Virtual Machine ejecuta un caso de prueba. Una particularidad es que los casos de prueba son de corta duración, o sea, los tests ejecutan y terminan rápido. Y la necesidad que yo tenía era la de debuggear la Java Virtual Machine ejecutando estos casos de prueba. ¿Cómo debuggeamos en Linux? Tenemos dos posibilidades. Si tenemos un proceso en ejecución y conocemos su process ID, podemos atachar el debugger a ese proceso. Es el comando que ven ahí arriba. Otra posibilidad es lanzar el proceso desde el debugger, como por ejemplo vemos ahí abajo. Hay una sola API de debugging a nivel de kernel y esa API es ptrace. Estas dos posibilidades de debuggear un proceso a nivel de kernel tienen que ver con dos flags diferentes y una sola syscall, que es la syscall de ptrace. Atachar un debugger es el flag ptrace attach y lanzar un proceso desde el debugger tiene que ver con el flag ptrace traceme. ¿Cómo funciona ptrace traceme? Básicamente lanzar un proceso en Linux es ejecutar dos syscalls. La primera es fork, que lo que hace es copiar el proceso que está en ejecución. Y la segunda es execb, que reemplaza la imagen binaria por la de un binario ejecutable que está, por ejemplo, en el file system. Entre medio de estas dos syscalls se ejecuta la syscall ptrace con el flag ptrace traceme. Se retorna enseguida, pero la próxima vez que se ejecute execb, el proceso que ejecuta execb va a terminar siendo debuggeado y su parent va a terminar siendo el debugger. Teniendo estas dos formas de debuggear un proceso y volviendo al caso original que motivó este trabajo, la pregunta es cómo podemos aplicar estas APIs en ese caso original. Sabemos que se van a spawnear procesos de Java Virtual Machine, pero no sabemos quién los va a spawnear, ni cuándo, ni cuánto tiempo va a durar el proceso spawneado. Los va a spawnear alguna de las capas del framework de testing, pero si nosotros quisiéramos lanzarlo desde el debugger, tendríamos que lanzar el intérprete del script del framework de testing y después habilitar una opción en GDB que es follow fork. Y cada vez que el intérprete del script del framework de testing forquee,
seguir al hijo. Eso es un proceso que se podría hacer, pero tiene una cierta complicación. La opción de atacharnos a un proceso no nos sirve porque estos procesos que se spawnean viven muy poco y no sabemos cuál es el process ID en principio. Buscando en Google y en Stack Overflow en particular, encontré esta solución. Esta solución es un script en Bash, muy sencillo, que lo que está haciendo es continuamente poleando la lista de procesos en el sistema y si encuentra que uno de los procesos que estamos buscando está en esa lista, parsea su process ID y lanza un GDB atachándose a ese proceso. Ahora vamos a ver por qué una solución de este tipo no era suficiente para este caso. Buscando en Mac hay un debugger que es LLDB y este debugger ofrece un feature que es wait for, donde básicamente especificamos el proceso que estamos queriendo debugar. El debugger queda esperando que se lance en algún momento y apenas se lance se va a atachar a ese proceso. En este caso es el proceso yes el que estamos buscando. Este proceso lo único que hace es imprimir Y en stdout. Y básicamente lanzamos LLDB esperando por ese proceso. En la otra terminal lanzamos el proceso y vemos ahí que el debugger lo encontró y se atachó. ¿Cuál es el problema que estamos viendo acá? Antes de que el debugger lograra atacharse a ese proceso, se imprimieron algunas Y en stdout. Esto quiere decir que el debugger no logró atacharse desde el principio mismo de la ejecución del proceso. O sea, se atachó en algún momento, pero ya se ejecutó una parte de ese proceso. Esto es uno de los problemas que tiene el script de polling. Si queremos debugar el proceso desde el comienzo, esta solución no nos va a servir. El siguiente problema que tiene LLDB y que también tiene el script de polling es este. Si el proceso vive muy poco tiempo, por ejemplo, el proceso LS en este caso ejecuta muy rápido, el script de polling o LLDB en este caso no lo logra atrapar. O sea, terminó la ejecución y no lo logró atrapar. Bueno, un poco esta herramienta viene a solucionar estos dos problemas. Si nos da el tiempo vamos a hacer una demo, pero básicamente lo que estamos viendo ahí es binarios ejecutables que estamos monitoreando, en este caso /binls y /user /binls. En otra terminal lanzamos diferentes procesos ls y la tool logró estopearlos a todos. Una vez que los tenemos estopeados, podemos lanzar un GDB para debugar ese proceso. Ya fue releaseada hace poco la versión 1.1. Está para x86-64. La tool tiene una parte que es dependiente de la arquitectura, pero sería muy fácil portarla a otras arquitecturas. Fue probada en Fedora, hay gente que la utilizó en Ubuntu también. Licencia GPL, pueden ver en ese GitHub el código y la documentación, y las contribuciones son bienvenidas, obviamente. ¿Cómo detectamos que un proceso es lanzado? Bueno, hay diferentes formas de lanzar un proceso. Puede haber una interfaz gráfica, puede haber un daemon, puede haber una terminal, un script. Podemos hacerlo desde el libc.
Ahora, si pensamos, por ejemplo, en libc, ¿no? Un proceso va a ser lanzado ejecutando execve, que es una función de libc que básicamente rapea la syscall. Una posibilidad que tendríamos es modificar libc y hookear la función execve. El problema de hacer esto es que no todos los procesos serían lanzados a través de libc. Por ejemplo, piensen en un proceso dentro de un binario ejecutable dentro de un container, capaz que no va a utilizar la libc global del sistema, o piensen en un binario ejecutable que linkeó libc estáticamente, perdón. No todos los procesos serían capturados de esta manera. La otra dificultad que tenemos con este approach es que si nosotros modificamos un recurso persistente, en este caso un archivo en el file system, tenemos que hacernos cargo de restaurar el original cuando la aplicación termina o cuando hay una falla inesperada en el sistema. Y ese es un problema en el que probablemente no nos queramos meter. Una cosa que estaría bueno es utilizar algo como la variable de entorno ldpreload, que básicamente permite especificar un path prioritario para ir a buscar una librería, en este caso libc, y no modificar la libc original del sistema. Pero el problema de este approach es que no sería global, sería para una terminal específica. Independientemente de cómo se lance un proceso, lo que sabemos es que sí o sí se va a ejecutar la syscall execve. Y la idea en este approach es hookear sysexecve en espacio de kernel. ¿Qué es una syscall? Bueno, básicamente es una instrucción de la arquitectura que tiene la particularidad de que cuando es ejecutada, el procesador pasa a estar en modo privilegiado y pasa a ejecutar una rutina de atención de esa syscall que va a estar en espacio de kernel. El thread, imagínense que viene ejecutando en espacio de usuario, ejecuta esta instrucción y pasa a ejecutar en espacio de kernel una rutina que atiende esa interrupción. Bueno, hay dos stacks, un stack en usuario y un stack en kernel. Normalmente las aplicaciones no ejecutan las syscalls de forma directa, sino que utilizan wrappers de libc. Los wrappers en general son muy sencillos, en algunos casos pueden aportar algo más de lógica, pero generalmente son sencillos. Obviamente un binario ejecutable podría hacer la syscall directamente si respeta la interfaz binaria que en este caso el kernel especifica. Eso es cómo se van a pasar los parámetros, en qué registros, cómo se va a obtener el valor de retorno, etc. Así es como se ve execve en libc. Ese es el wrapper de execve en libc. Y ahí está la instrucción syscall en x86-64. Hay más de una instrucción para ejecutar syscalls. Esto es una que se utiliza actualmente en esta arquitectura. Esta instrucción lo que hace es, como ya les comentaba, pasar el procesador a modo privilegiado. El registro RIP o el instruction pointer que venía apuntando a espacio de usuario se mueve al registro RCX y obviamente en el registro RIP se tiene que cargar la dirección de la rutina que va a atender la syscall en kernel. Esa dirección se obtiene de un registro especial, que es ese de ahí, IA32, etc. Y obviamente ese registro especial solo puede ser leído o escrito cuando el procesador está en modo privilegiado. Eso es por un tema de seguridad, y el hecho de que ya esté cargado en ese registro la dirección de atención de syscalls es por un tema de performance.
Bueno, el registro rflags pasa a R11 y el stack pointer no es salvado por la instrucción de la arquitectura, o sea que el software tiene que encargarse de salvar el stack pointer y apuntar a un stack de kernel. En el archivo entry_64 de kernel se especifica la interfaz para ejecutar syscalls. Hay cuestiones que tienen que ver con la arquitectura y hay cuestiones que tienen que ver específicamente con el sistema operativo, en este caso Linux. Por ejemplo, el hecho de que el número de syscall vaya en el registro RX es algo que la arquitectura no lo dice, sino que lo dice el kernel de Linux. Cuando se entra a una syscall, lo primero que hace kernel es pushear casi todos los registros al stack. O sea, salva casi todos los registros en el stack. Estos registros conforman la estructura pt_regs. Después se hacen un montón de cosas y finalmente se hace un call a la rutina apuntada desde la tabla de syscalls. Básicamente tenemos una tabla de syscalls con punteros a la implementación de cada una de las syscalls. Como les comentaba anteriormente, en el registro RX va el número de syscall. Entonces, básicamente lo que tenemos es, desde la base de la syscall table, utilizando el número de syscall y multiplicando por 8, porque es el tamaño de cada entry en esa tabla, llegamos a la rutina que va a atender esa syscall. Bueno, así se ve la tabla de syscalls con el debugger. Por ejemplo, de referenciando las entradas, podemos ver que la primera es read, la segunda write, open, etc. Y así se ve a nivel del source, o sea, así se forma la tabla de syscalls. Y si se fijan ahí, hay una particularidad en execve, que hay un agregado al final que es pt_regs. Y ahora vamos a ver por qué execve tiene esto y las demás syscalls no lo tienen. En la mayoría de los casos, lo que tenemos en la tabla de syscalls es un puntero a la implementación verdadera de la syscall. En el caso de execve, tenemos un puntero a un stub previo. Si se fijan ahí, el stub previo se llama pt_regs sys_execve. Es un pedacito de código muy chiquito, un trampolín, que hace dos cosas. Lo primero que hace es carga en el registro RAX la dirección de la implementación verdadera de execve, en este caso. Y lo segundo que hace es jumpea a la rutina stub pt_regs 64. En particular, va a ir a un slow path dentro de esta rutina. Este slow path lo que va a hacer es guardar unos registros extra en la estructura pt_regs que vimos al principio. Básicamente esos registros son rbx, rbp y los registros entre R12 y R15. O sea, se guardan en la misma estructura del principio. Y después de hacer eso, se llama a doSyscall64. Y como ven ahí, al final en ese código, en doSyscall64 se vuelve a hacer un call a la tabla de syscalls utilizando el mismo número de syscall del principio. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Vamos a ir otra vez al stub previo. Y del stub previo otra vez vamos a ir a doSyscall64. O sea, estamos yendo por el mismo camino de nuevo. ¿Cuál es la diferencia? Que en doSyscall64 esta vez vamos a ir por el fast path. Hay un truco en assembly para darse cuenta que a través del call stack que ya pasamos por ahí una vez. O sea que el flujo dentro de doSyscall64 la segunda vez va a ser diferente. ¿Y cuál va a ser? Va a ser un jump a RAX
que básicamente en RX está la implementación verdadera de execB en este caso. Bueno, ¿por qué se hace todo esto? ¿Por qué no es directo? Básicamente la interfaz binaria en C especifica que la función llamada tiene que encargarse de guardar estos registros si los fuera a modificar. O sea, es responsabilidad de la función llamada. Normalmente en el kernel esto no se hace por un tema de performance, pero en este caso sí vamos a necesitar salvar estos registros extra. Bueno, hasta acá vimos cómo funcionan las syscalls y ahora lo que vamos a ver es cómo hookearnos a la syscall, o sea, cómo poner código nuestro en el medio de la ejecución de la syscall. Tenemos dos posibilidades. La primera posibilidad es escribir la tabla de syscalls en la entrada de execB y apuntar hacia una función nuestra, hacia una función que esté en un módulo que nosotros levantamos. La segunda posibilidad es escribir la implementación verdadera de execB, sobreescribir las instrucciones que están allí y poner un jump o un trampolín a nuestra función en nuestro módulo. Lo que tenemos que hacer, obviamente, es restaurar las instrucciones que estaban donde sobreescribimos, porque no queremos corromper el estado de la memoria ni de los registros. Esto funciona como si fuera un software breakpoint. Creo que las dos posibilidades son viables, pero en este caso fui por el lado de sobreescribir la tabla de syscalls. Porque la idea es escribir lo menos posible kernel fuera de nuestro módulo. Si nosotros levantamos un módulo y después escribimos memoria de kernel en diferentes lugares, corremos el riesgo de crashear el sistema. O sea, lo que queremos es minimizar lo que nosotros tenemos que patchar dentro de kernel. Obviamente, en este caso vamos a estar escribiendo memoria read-only, y si fuéramos por el approach de patchar la implementación de execB, estaríamos escribiendo memoria ejecutable y read-only. Ahora, si nosotros escribimos la tabla de syscall y apuntamos hacia nuestra rutina, el problema que tenemos es que no se van a ejecutar los stub previos que estaban en el código original. Y eso va a implicar que no vamos a tener los mismos valores en la memoria. O sea, no vamos a haber salvado esos registros que había que salvar. Y obviamente estamos corrompiendo la memoria en este caso. El approach que vamos a tomar es el siguiente. Vamos a levantar un módulo en kernel, vamos a escribir la tabla de syscalls y vamos a apuntar a un stub previo nuestro, que es ese que podemos ver ahí. Hace lo mismo que hace el stub original, con la diferencia de que en el registro RX va a poner la dirección de execB hook y no la dirección de execB original. Y luego jumpea stub ptrrec64 y sigue el flujo normal que vimos anteriormente. El flujo normal en algún momento va a devolver la ejecución a nuestra función execB hook. Y en ese punto ya tenemos ejecución de código antes o después de execB original. O sea, podemos hacer cosas antes, llamar a execB, el original, y hacer cosas después. Podemos modificar los parámetros, ya tenemos control absoluto, ya interceptamos execB en ese punto. Con esta misma técnica podríamos interceptar cualquier otra syscall. De hecho, eso da como lugar para hacer cosas bastante creativas, si a alguno se le ocurre alguna idea. Algunos problemas que hubo que resolver en este proceso. Los kernels actualmente en las distribuciones modernas tienen randomización del espacio virtual de direcciones. Por lo tanto, la ubicación de las funciones, la ubicación de la tabla de syscall, la ubicación de execB original, varían de buteo en buteo. Lo que necesitamos es resolver esos símbolos, saber dónde están
esas funciones o esos datos en runtime. Y para eso hay una API de kernel que se llama KAOL-SIMS. Todas las distro modernas compilan kernel con KAOL-SIMS. Obviamente es una API privilegiada. Y básicamente nos permite dos interfaces para consultar la ubicación de símbolos. Una es en /proc y otra es a través de una función que es KAOL-SIMS lookup name. Esta función es muy parecida a DLSIM, los que han trabajado en espacio de usuario. Acá vemos, por ejemplo, a través de /proc, podemos consultar que el símbolo syscall-table está en esa dirección. Obviamente precisamos saber dónde está syscall-table porque ahí vamos a sobreescribir. De la misma forma, podemos ver que sysexecb está en esa dirección. Y eso lo precisamos saber porque desde nuestro hook vamos a llamar a execb original. Otro desafío que se presentó, tenemos que escribir áreas de solo lectura. Obviamente el kernel no está pensado para que sobreescribamos la tabla de syscalls. Tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es modificar los permisos en las tablas de páginas y habilitar el bit de escritura dentro de esa PTE entry en la tabla de páginas. Otra posibilidad, más fácil, es modificar un bit del registro CR0, que es un registro de control del procesador. Obviamente este bit lo podemos modificar porque estamos ejecutando con el procesador en modo privilegiado. Y a través de este bit podemos podemos habilitar la escritura independientemente de los permisos de la protección de la memoria. Este es un resumen de todo lo que conversamos hasta acá. En el punto 1 tenemos un proceso que ejecuta execb. En el punto 2 vamos a la tabla de syscalls utilizando el syscall number para ver cuál es la implementación de execb. Lo que tenemos ahí es una entrada sobrescrita que apunta a sysexecb stab ptrreg. Eso es algo que está en nuestro módulo, o sea, nosotros cargamos un módulo en kernel e hicimos que la tabla de syscall para execb apunte a una función stab dentro de nuestro módulo. En el punto 4 volvemos al flujo normal. El flujo normal otra vez pasa por el mismo lugar y otra vez va a la tabla de syscalls y otra vez va al stub hookeado. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la segunda vez vamos por el camino rápido y el camino rápido en el punto 9 devuelve el control de la ejecución a sysexecb hook, que es lo que el stub previo cargó en el registro RAX. Una vez que estamos en sysexecb hook, en el punto 10 y 11 hacemos la llamada a sysexecb original. Bueno, esto es lo que comentamos recién. Y en este momento tenemos interceptado execb. La pregunta es, ¿cómo ponemos ese proceso nuevo a ser debugueado en el caso de que sea el proceso que estamos buscando, ¿no? En el caso de que sea la Java Virtual Machine en este caso, ¿no? Tenemos dos posibilidades. En la primera posibilidad lo que hice fue inyectar una llamada a ptrace. Antes de ejecutar sysexecb, inyecté, o sea, forcé a que se haga una llamada a la syscall ptrace con el flag ptrace traceme. Y después se llamó a execb original. Este approach funcionó, pero el problema que tuvo es que el debugger del proceso nuevo, el debugger de la Java Virtual Machine, fue el parent, fue su parent. Entonces, no es GDB en este caso, es el intérprete del framework de testing.
el que pasa a ser el debugger. Y una vez que un proceso está siendo debugueado, no podemos empezar a debuguearlo con otro proceso. Básicamente puede haber un solo debugger. Entonces, el proceso fue estopeado, pero cuando quería atacharme con GDB, me decía que el proceso ya estaba siendo debugueado. Así que este approach no funcionó. El segundo approach fue enviar una señal SIG-stop desde kernel al proceso. Y esta señal tiene la particularidad de que no puede ser handleada. Y el proceso al cual se le envía, en el momento que se despierta y pasa a ejecutar en espacio de usuario, inmediatamente va a atender esta señal y se va a detener. Y una vez que tenemos un proceso detenido, sí le podemos atachar GDB. Bueno, algunas cuestiones más de la arquitectura de la solución. Tiene los siguientes componentes. Hay un módulo de kernel escrito en C, obviamente. Hay una librería en espacio de usuario para manejar ese módulo. Y después tenemos un caso de prueba funcional y tenemos una interfaz gráfica en Qt C++. Así se ve la solución. El proceso de la interfaz gráfica a través de la librería ejecuta IOCTLs para comunicarse con el módulo. Y el módulo, ahora vamos a ver por qué, eventualmente tiene que comunicarse en el sentido inverso con el proceso en usuario y lo hace a través del envío de señales SIG-user1. Y después tenemos ahí un nuevo proceso que ejecuta execve, pasamos por los hooks que vimos anteriormente y el módulo le envía una señal de SIG-stop para detener al nuevo proceso y después un GDB se puede atachar para debuguearlo. El módulo se carga dinámicamente, se requiere esta capability, obviamente, o un usuario privilegiado. Hay una única instancia del módulo cargada y un único owner desde espacio de usuario. Y si este owner muriera, otro proceso puede tomar ownership del módulo. El módulo tiene diferentes threads o procesos que están ejecutando execve hookeado. Obviamente no todos van a ser detenidos porque estamos monitoreando ciertos binarios ejecutables. Hay otros que los tenemos que dejar pasar. Y por otro lado tenemos el owner del módulo que está ejecutando IOCTLs de configuración. Y obviamente precisamos sincronizar estos threads en el módulo. La comunicación librería-módulo, el módulo expone un device character sobre el cual se pueden ejecutar esas IOCTLs. Obviamente inicializar y finalizar. Podemos monitorear o desmonitorear binarios ejecutables a través de su path. Y hay una IOCTL para obtener la lista de procesos que fueron detenidos por el módulo. En el otro sentido, hay una comunicación asincrónica porque el módulo, cuando estopea un proceso, pinguea a la librería para decirle que consulte la lista de procesos estopeados porque hubo un nuevo proceso que fue estopeado. Esto es para evitar que la librería tenga que estar haciendo polling de nuevos procesos. Un problema que tuve es cómo descargar el módulo, o sea, cómo apagar este feature de forma segura. Básicamente lo que uno pensaría es lo siguiente. Restauramos el valor de la tabla de syscalls, el valor original, y descargamos el módulo. Pero el problema que tenemos es que puede haber algún proceso que leyó el valor antes de la restauración en la tabla de syscalls y después se descargó el módulo. O sea que ese proceso va a saltar a ejecutar en memoria desmapeada, porque el módulo ya se fue. Hay dos soluciones. Una es no descargar nunca el módulo y simplemente hacer que sea inocuo.
Y la otra posibilidad es poner algún timeout que permita que todos los procesos que leyeron la tabla de syscalls antes de restaurar el valor original terminen de ejecutar. Bueno, esto voy a pasarlo rápido porque la librería básicamente implementa funcionalidad análoga al módulo, o sea, son las mismas funcionalidades. Tiene un thread específico que lo que está haciendo es esperando por cuser1 y consultando la lista de procesos estopeados. Obviamente la señal cuser1 no puede ser utilizado en el proceso donde está la librería. Antes de pasar a la demo, les pregunto dudas. Bien, vamos a hacer una demo entonces. Lo que tenemos acá es una máquina virtual que la estamos debugueando desde el host. Tenemos un debugger de kernel que es GDB acá atachado. Y en esta máquina virtual tenemos la tool. Y en este caso está habilitada y está monitoreando los binarios /bin ls y /user /bin ls. O sea, cualquier lanzamiento de estos binarios, sea a través de una terminal o a través de una interfaz gráfica o a través de un daemon o de la forma que fuera, van a ser estopeados por esta tool. Vamos a hacer, por ejemplo acá, la prueba de lanzar uno de estos binarios. Y podemos ver acá que esos procesos fueron estopeados al principio mismo de la ejecución. Después podemos matarlos, continuarlos o lanzar un GDB para debuguear uno de esos procesos. Y podemos ver acá, haciendo un backtrace, que estamos debugueando el proceso desde el comienzo mismo, desde el símbolo _start en el dynamic loader. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a estopear kernel con el debugger. Y les voy a mostrar cómo está en este momento la tabla de syscalls con la tool habilitada. ¿Notan algo raro en esa tabla de syscalls? Esas entradas son alrededor de la syscall número 55. Lo que podemos ver es que algunas de esas syscall empiezan con FFF81 algo. Y hay una en particular, que es la 59, que tiene una dirección bastante diferente a las demás. Esa entrada en la tabla de syscalls es la que sobreescribimos. Esta de acá. Está apuntando a nuestro módulo, en espacio de kernel, obviamente. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es referenciar una instrucción para que el debugger nos ayude y nos diga cuál es el símbolo. Y ahí podemos ver que el símbolo de esa entrada es execb stab ptrreg hook. Ahora lo que vamos a hacer es poner un breakpoint en ese lugar
Y vamos a poner también un breakpoint en la función hook verdadera. Ahora yo voy a continuar kernel y estos dos breakpoints pueden saltar por diferentes binarios ejecutables que se lancen en el sistema. De hecho, van a saltar por cada uno de los binarios ejecutables que se lancen. Algunos de esos van a ser /binls, o sea, algunos de esos van a ser los que estamos monitoreando y otros no nos interesan y los vamos a dejar pasar. Ahí continuamos. Vamos a un terminal y lanzamos un nuevo proceso. Y ahí saltó el primer breakpoint. O sea, ese nuevo proceso ejecutó un execb y tenemos el debugger breakpointeado en ese lugar. Lo que podemos ver es que qué es lo que se cargó en el registro RX. En el registro RX cargamos sysexecb hook. Y lo que hacemos ahora es dejar que continúe el flujo normal. Una cosa que les voy a mostrar antes es cómo está el call stack en este momento. El call stack tiene solamente entry syscall64, que es la función que dispachea syscalls en kernel. Vamos a continuar. Y otra vez salta este breakpoint y se va a cargar lo mismo en el registro RX, pero lo que podemos ver ahora es que el call stack tiene algo más. Tiene doSyscall64 en el medio. Básicamente este es el loop que vimos al principio. O sea, otra vez vamos al mismo código, pero esta vez el call stack es diferente. Y cuando nosotros ahora retornemos al flujo normal, vamos a ir por el fast path. Y ahora sí llegamos finalmente a sysexecb hook. Y en este punto lo que vamos a hacer es primero ejecutar sysexecb original. Y finalmente, si el binario es el binario que estamos queriendo estopear, le vamos a mandar una señal de sigstop. Voy a poner un breakpoint en ese lugar. Y en ese momento se va a mandar una señal al proceso y se va a estopear el proceso /binls. Bueno, voy a sacar los breakpoints. Y ahí tenemos el proceso estopeado. Bueno, eso es todo. Voy a estar acá en la vuelta si alguien quiere hacer preguntas o algo en este momento. Bueno, muchas gracias.